nuestros actos, nuestra vida, no tiene nada que ver con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Así es, Lo que importa es que nosotros dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Que no nos opongamos. Así es. Que no nos opongamos a lo que Dios intenta hacer con nosotros. Porque por ignorancia, por desconocimiento, por vergüenza. Ese es uno de los aspectos que hoy entre los jóvenes está haciendo que muchos prefieran ir por donde están. Porque creen en Dios y tienen ese deseo y ese anhelo, pero porque sus amigos se burlan de ellos, o porque los amigos les empiezan a decir, pues lo que tú eres así, lo que tú eres acá, y lo que tú eres allá. Y eso a los jóvenes, de una u otra manera, les impide desarrollarse. Pero estamos dejando que la vergüenza entre en nuestra vida, y no estamos dejando que Dios maneje nuestra vida. Y eso es algo bien importante. Hoy en los tiempos de este mundo, lo primero que se recibe es la crítica. Y la crítica es destructiva. Y de quien viene, a veces, es de quien menos nos imaginamos. De nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Son los que se oponen a que nosotros nos acerquemos a Dios. Son los primeros que nos dicen, uy, ya estás aquí, uy, ya estás allá, uy, chaqueteaste, uy, hiciste aquello, uy, ya te cambiaste de camiseta. Ese es uno de los aspectos que hoy muchas familias están convirtiéndose en una carga para los jóvenes, o los jóvenes se convierten en una carga para los padres. Ajá. Y eso es algo que, bueno, lo vivimos a diario. Se ve todos los días gente que llega pidiendo oración por su hijo, por su hija, por su papá que no lo deja venir, que no lo quieren aquí. Pero de usted nace ese deseo de acercarse a Dios. Usted quiere seguir conociendo y acercarse más a Dios. Pero siempre hay esa oposición. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, si Dios ya nos perdonó, si Dios ya nos quitó la culpa, si Dios nos ha dicho, tú ya no eres culpable absolutamente de nada, vamos a dejar que Dios haga el trabajo que tiene que hacer. Dejémosle la oportunidad a Él, para que sea Él el que se encargue de todo aquello que nos está estorbando. Porque a veces nosotros mismos somos los encargados, le echamos la culpa a medio mundo, pero no, la responsabilidad está en uno. Y hay un dicho que creo que ahora sí vale la pena mencionar. Los hombres, que no son hombres. Las mujeres ahora buscan la liberación, que no son mujeres, para mantenerse firmes, fuertes. Y es ahí donde entonces tiene que salir el carácter. Si yo ya luché por lo mío, tengo que mantenerme. Y eso ya implica que mi carácter se va a imponer hacia el carácter de otros. Porque Dios quiere que yo siga adelante. Aleluya. No se trata tampoco de desobedecer a nadie. No. Se trata de darle a cada quien su justo valor. Amén. Simplemente. Simplemente nada más. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Si usted tiene a su papá en un valor, dele a su padre su valor. Pero si usted tiene a Dios en otro valor, pues dele a Dios su valor. Amén. Si usted va a cambiar esos valores, los va a invertir, entonces es cuando vienen los problemas. Sí. Cuando usted deja de cumplir, de pagar su impuesto predial aquí en Estados Unidos, ¿qué sucede? Yo le pregunto, ¿qué sucede cuando usted ya no paga el predial, cuando usted no cumple con las leyes de Estados Unidos? Le quitan la casa, le quitan todo. Así de sencillo. Fácil. Y cuando usted le falla a Dios, ¿qué cree que pasa? Quítala. Imagínese. Yo nomás le pregunto, ¿qué sucede cuando usted empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios? Y se mantiene y se afirma en vivir a su estilo, a su manera. Sí. Y yo digo, bueno, pues yo te ofrecí la vida eterna, yo te ofrecí vivir distinto, tú no lo quisiste. Ahí está. Pero Dios ahí tiene esa mesa servida para que usted llegue y se siente a cenar con Él. Ahí está el ofrecimiento dado. Es cuestión de que usted llegue y se siente. Así de sencillo. Pero si por vergüenza, si por temor, si por ignorancia usted no llega y se sienta, pues se va a perder de ese manjar. Amén. Entonces ya no es culpa de Dios. Dios ahí tiene servida la mesa y tiene el alimento puesto. Ya la culpa es de quien no quiere llegar. Y a veces le decimos a Dios, Dios, ¿dónde estás? No te veo, en mi problema, en mi necesidad, te necesito. Pues Dios ahí ha estado siempre, pero no le hemos dado la oportunidad de que Él
interceda por nosotros. Eso es algo bien importante. Luego le exigimos a Dios cuando nosotros no le hemos dado nada a cambio. Ni siquiera le hemos dado nuestra vida. Ni siquiera le hemos dado ese arrepentimiento. Ni siquiera le hemos dado ese perdón. Y eso es lo indispensable. Ok. Estamos hablando acerca de dónde está ese reino, decíamos. Hablamos acerca de ese reino. Y Juan 19, acompáñenme por favor ahí. Juan 19 nos dice dónde no está ese reino. Ahorita vamos a ver dónde está ese reino. Juan 19. Fíjese, y esto sucede muy a menudo. El hombre quiere limitar a Dios. Y lo ha hecho siempre, todo el tiempo. A Dios lo quieren poner en un cuadro, así. Y de ese cuadro no puede salirse Dios. Ahí tiene que estar. Porque si sale de ese Dios, entonces me va a incomodar. Entonces me va a causar problemas. Y esto es lo que desde aquel tiempo hizo Poncio Pilato. Si vemos Juan 19, ¿estamos ahí todos? Amén. Dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Y el escrito decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Poncio Pilato puso en un cuadro así a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo enmarcó en un territorio. Si se sale del territorio ya no era rey. Decía rey de los judíos. Pero Jesucristo no venía a ser rey de los judíos. Él venía a ser rey de todos nosotros, de todo el mundo. Amén. Y ellos quisieron. Poncio Pilato quiso que fuera nada más él marcado ese territorio como rey de los judíos. Pero Jesucristo decía, yo no soy rey de los judíos. Yo no he venido nada más por los judíos. Él había manifestado que su reino no era de este mundo. Fíjese muy bien. En Lucas, ya lo habíamos mencionado, Lucas 1:32, que nos hablaba acerca de que él había sido llamado para que reinara eternamente. Y en ese reinar eternamente, de reinar por los siglos de los siglos, en toda la vida, no se limitaba a reinar solamente sobre Jerusalén, sino su territorio estaba extendido hacia todos nosotros. No era solamente hablar de un espacio físico en la tierra, sino era hablar de usted, de mí, de reinar en su corazón. Nos preguntamos, bueno, ¿dónde está entonces el reino de Dios? Si Dios dice que su reino no está en este mundo, si no es de aquí, si no es tampoco de los judíos, entonces ¿dónde está? Está en usted. Está en su corazón. Amén. Por eso al principio hablábamos de esos dos requisitos, el arrepentirse y el segundo era el aceptarlo en su corazón. Amén. Porque ese es el territorio que Dios busca. Amén. En el que Dios quiere entrar. Si Dios no tiene un territorio, Él no se va a meter a fuerza. Él lo hace trabajando con usted. Amén. Haga de cuenta que usted está en un trabajo y usted necesita de alguien para levantar una casa. Solo es difícil poder levantar una casa. Entonces usted se hace llegar de un acompañante. Y requiere de un acompañante. Cristo está haciendo lo mismo. Dios lo está buscando a usted para atraer a otros. Y a otros. Y a Amén. otros. Y a otros. Amén. Y a otros. Por eso ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero le dejó la comisión a los otros 12. Y esos 12 trabajaron con otros. Y esos otros fueron con otros. Entonces, de eso se trata. Por eso Dios trata en lo individual para después ir a lo general. Empieza con uno y de ese uno en uno, se va haciendo más grande el reino. Amén. Así trabaja Dios. Sí, amén. Primero entra al corazón suyo y trabaja con usted. Trabaja con sus sentimientos, con sus emociones. Fíjese muy bien. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Dios está trabajando. Una vez que nosotros ya hemos cumplido con estos requisitos, hay un convertimiento. Ese convertimiento nos lleva a tener convicción. Tal vez al principio usted diga,
ay, caray, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y empiezan a venir una serie de preguntas. Pero dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando usted empieza a conocer de la palabra de Dios, entonces viene la convicción. Amén. Y tal vez usted ni sepa de qué le estoy hablando. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, cuando usted dice a Dios, ok, yo te acepto, Señor, viene este proceso de conversión. No viene por arte personal de decisión mía, no, viene porque Dios envía a alguien a que usted sea renovado. Amén. Amén. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Sí, amén. Ese Espíritu Santo es el que nos lleva a toda convicción. Sin Él, entonces, nada de lo que hoy estamos hablando se entendería. Cierto. Nada de lo que estamos hoy diciendo en este lugar tendría sentido, porque no habría quien lo respaldara. Amén. Sería un libro más, como muchos otros. Pero lo que hoy hace el Espíritu Santo es traernos esa convicción y hacer que la verdad nos haga libres. ¿Y cómo es que alguien se hace libre? Porque lo cree. ¿De qué le sirve a un esclavo decir, ya no eres esclavo? Si él toda su vida ha sido esclavo, desde que nació es esclavo, no sabe hacer otra cosa más que ser esclavo. El día que le dicen, eres libre, imagínense qué va a hacer ese esclavo. Sí. Va a seguir haciendo lo mismo, porque no sabe hacer otra cosa más que servirle a esa misma persona, bajo las mismas condiciones, tal vez el maltrato, tal vez esa misma vida de frustración, esa misma vida de aburrimiento, de depresión. Así vive siempre el esclavo. Pero cuando llega alguien y le dice, ya no eres esclavo, ahora eres libre. Aleluya. Tiene que venir alguien y decirle, ya eres libre, vete, te puedes ir. Amén. Ese alguien es el Espíritu Santo, que nos trae la convicción de que ahora somos libres y de que ya no más vamos a vivir en esa depresión, en esa amargura, en esa tristeza. Se acabó. Porque en ese momento entonces llega la libertad que el Espíritu Santo da. Amén. Ese es el poder, la diferencia de aquellos que dicen que creen y aquellos que le creen a Dios. Aleluya. Porque ¿de qué sirve creer si no hay poder? Si no hay restauración, si no hay una conversión, si no hay un cambio en nuestra vida. Cierto. Amén. Esa es la diferencia entre el que dice creer en Dios y el que le cree a Dios. Amén. Es ahí, Aleluya. en ese punto en específico, donde Dios dice que la palabra de Dios, que el Evangelio es poder. Amén. El mundo afuera, viendo en días pasados un documental, el pastor y yo veíamos que hay personas que saben de la Biblia, no son cristianos, es gente católicos, que conocen mucho de la Biblia, y hablaban acerca del rapto, y decían que solamente eso lo van a vivir aquellas personas que son muy espirituales y muy entregadas, y que viven en espíritu. Pues sí, somos nosotros. Ellos no quisieron decir somos nosotros, ellos quisieron decir simplemente, eso es para aquellos que viven de una manera especial, pero ellos no se quisieron incluir. Ellos dijeron, no, eso es solamente para los que viven del espíritu y que viven siendo fieles y que tienen una forma de vida distinta. Bueno, pues si ellos creen en Dios, si ellos saben las escrituras, ¿por qué entonces no se creen esa palabra? Y conocen acerca del rapto y hablaban acerca del rapto, pero no fueron capaces de decir, yo voy a irme en medio de ese rapto, porque para ellos es algo distinto, para ellos es algo increíble, para ellos es algo sobrenatural, y sí que lo es algo sobrenatural completamente, pero ellos no lo ven como que les va a suceder a ellos. Ellos se ven atravesando la gran tribulación, ellos se ven siendo salvados hasta que Cristo venga, después de lo que suceda con el pueblo de Israel. Ellos se ven hasta allá, nosotros no nos vemos ahí, nos vemos siendo levantados por el poder de Dios, porque creemos en esa palabra, porque sabemos que la promesa de Dios siempre se cumple, y porque sabemos también que somos parte de ese pueblo al que le están destinadas las promesas. Amén. Y esa promesa es que todo aquel que cree y le cree a Dios va a ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es una promesa que Dios tiene para usted. Bueno, vamos apresurándonos. Dice que cuando nosotros empezamos a